Muy buenos días para todos, un saludo. Continuamos con esta cuestión 87, en la cual Santo Tomás nos está explicando la manera en que el alma intelectiva se conoce a sí misma, sus hábitos, sus actos y el acto de la voluntad. En este segundo artículo se pregunta entonces Santo Tomás si el alma intelectiva conoce sus hábitos por su esencia, así como en el primer artículo se preguntó si se conocía a sí misma por medio o a través del conocimiento de su esencia. Ahora se pregunta si también sus hábitos, los hábitos presentes en el alma intelectiva, en el entendimiento, los conoce a través de la esencia de esos hábitos. Aquí, en esta pregunta que se hace Santo Tomás en este artículo, la gran dificultad está en el mismo concepto de hábito. Recuerden ustedes que siempre les he insistido en la importancia de arrancar la lectura de cada artículo de la Suma Teológica en la comprensión de lo que Santo Tomás se está preguntando. No ir directamente a la respuesta, que se llama el cuerpo del artículo, el corpus del artículo, y leerla y tratar de sacar de allí alguna doctrina desconexa de la pregunta, porque la pregunta que encabeza cada artículo guarda una relación lógica con el artículo anterior, con el artículo siguiente y con el resto de tratados que componen la Suma Teológica. Nos da una pista del pensamiento y del orden que quería Santo Tomás. Recuerden ustedes que en el prólogo a la Suma Teológica, Santo Tomás decía que uno de los defectos de los libros con los cuales en su tiempo los estudiantes eran obligados a estudiar la teología, uno de los defectos de esos textos era la falta de orden, la repetición de cuestiones inútiles y las cuestiones que no tenían un método, que no se exponían con el método adecuado. Pues una de las maneras en que Santo Tomás busca solucionar en su propio escrito estos defectos que él detectaba en las obras escritas de su época, una de las maneras fue precisamente ir engarzando el orden de exposición con el encabezado propio de cada artículo. Entonces, aquí, en este segundo artículo de la cuestión 87, Santo Tomás se pregunta por los hábitos del alma. Y la dificultad es grande, repito, por el concepto mismo de hábito. Ustedes recordarán las 10 categorías en que Aristóteles, el gran Aristóteles, divide toda la realidad: substancia, cantidad, cualidad, relación, etc. Pues resulta que el hábito o los hábitos son la primera especie o subespecie de la categoría cualidad, que es la tercera de las categorías aristotélicas. Entonces, fíjense ustedes cómo para tener una comprensión medianamente adecuada de lo que Santo Tomás está preguntándose y respondiendo en este artículo, habría que tener muy bien estudiada primero la doctrina acerca de los hábitos, cosa que hemos hecho en este canal en videos anteriores, cuando le dimos una mirada a las categorías aristotélicas. Entonces, el amable
visitante de este canal haría muy bien en retroceder algunos videos y darle una revisada juiciosa a aquellos videos en los cuales explicamos con más detalle la doctrina acerca de las categorías, y dentro de las categorías la tercera, que es la cualidad, y dentro de la cualidad la primera, que es el hábito. Aquí no podemos en ese momento realizar una exposición nuevamente de las categorías aristotélicas, porque estaríamos cayendo en lo mismo que Santo Tomás criticaba a los textos de su época, que era la repetición cansona de los temas que se encontraba en los libros que los estudiantes debían leer en aquella época, y que fue una de las razones que motivaron a Santo Tomás a escribir su propia Suma Teológica. Recuerden ustedes que en el prólogo de la Suma de Teología, Santo Tomás dice que los estudiantes que se están iniciando en el estudio de la teología se encuentran con unos libros que traen mucho desorden, poco método y una repetición inútil de cuestiones. Entonces, mal haríamos acá en repetir y recargar este video con la presentación de la doctrina de las categorías aristotélicas, razón por la cual invitamos al amable visitante de este canal a ir unos videos atrás y revisar allí donde exponíamos con mayor detalle las categorías del filósofo. El hábito es la primera de las subespecies en que se divide la categoría de cualidad. Recuerden ustedes que la primera categoría es la substancia, aquello que existe en sí, y las otras 9 son accidentes que se dan en la substancia, es decir, que existen en la substancia. La cantidad, la cualidad, la relación y todo lo que podemos decir acerca de las cosas se ubica en alguno de los 9 predicamentos o las 9 categorías restantes. La cualidad entonces es la tercera y el hábito es la primera de las subespecies en que la cualidad se divide. Dejando entonces esta tarea al visitante amable que nos soporta, pasamos directamente a la respuesta que da Santo Tomás en este artículo. Se pregunta si el alma conoce sus hábitos por medio de la esencia de estos. Y la respuesta que da se fundamenta en el mismo principio que usó para dar respuesta a la pregunta que se hizo en el primer artículo, si el alma se conocía a sí misma a través de su esencia. Y allí establecía Santo Tomás el principio de que todas las cosas se conocen en la medida de su acto, no en la medida de su potencia. Y este principio les sirve también para solucionar la cuestión acerca del conocimiento de los hábitos, ya que un hábito, dice Santo Tomás, es un cierto medio, un cierto punto medio entre la potencia, es decir, entre la facultad, el entendimiento, por ejemplo, y su acto. Una cosa es la facultad, otra cosa es el acto de esa facultad, es decir, el entendimiento ya en acto de entender algo. Esas son dos cosas diferentes, facultad y acto. Y resulta que el hábito que iniere en la facultad es un punto medio, ni es la facultad, sino una disposición de la facultad que hace mejor o peor su respectivo acto, ni tampoco es el acto, porque es principio de acto, pero no acto el propio hábito. Con un ejemplo, quizás se entienda un poco mejor todo este juego
de palabras un tanto confuso. Toda ciencia es un hábito. Piensen ustedes, por ejemplo, en un gran matemático. Un gran matemático tiene su entendimiento, como usted y como yo, y también realiza actos de entendimiento como usted y como yo. Pero si es un gran matemático que tiene su entendimiento habituado a los actos propios de la ciencia matemática y realiza a diario en el ejercicio de su profesión actos propios demostrativos de la ciencia matemática, entonces evidentemente se puede concluir que tiene su inteligencia habituada a la ciencia matemática, lo cual significa que tiene en su inteligencia como accidente inherente a su inteligencia el hábito de la ciencia matemática. Pero este hábito ni es el entendimiento mismo, ni es tampoco acto de conocimiento matemático, sino que es una disposición de su entendimiento que lo faculta para la realización de actos cada vez más rápidos, cada vez más fáciles, cada vez más precisos en el área de la matemática. Entonces, el hábito es aquella cualidad que dispone la facultad en orden a la realización de los actos. Por eso dice Santo Tomás que el hábito es un punto medio entre la facultad o potencia y sus actos respectivos. Ahora, puede darse el caso, y se da, de hecho, de hábitos, digamos, negativos. No todos los hábitos son disposiciones de las facultades a la realización correcta, adecuada, fácil, rápida, precisa de sus actos, sino que también se da el caso de hábitos propiamente llamados hábitos viciosos, que hacen exactamente lo contrario a los hábitos virtuosos. Santo Tomás establece esa división, que la tendremos que revisar más adelante cuando estemos estudiando la ética de Santo Tomás. La división entre hábito virtuoso y hábito vicioso. El hábito virtuoso es aquel hábito, aquella cualidad que dispone a una potencia y a través de esa potencia al sujeto propiamente de la potencia, a la persona. El hábito virtuoso la dispone adecuadamente en orden al ejercicio de sus actos y por ahí al fin de su propia naturaleza. El hábito vicioso dispone también la facultad, pero inadecuadamente, apartándola de la realización correcta de sus actos y por ahí apartando propiamente al sujeto del cumplimiento o del logro del fin propio de su naturaleza. Esa es la gran diferenciación que se hace en la ética tomista entre virtud y vicio. Ambos son hábitos, el uno hábito virtuoso, el otro hábito vicioso. Entonces Santo Tomás, aplicando el principio de que las cosas se conocen por su acto y aclarando que el hábito no es acto de conocimiento, sino una cierta perfección de la potencia que la dispone para la realización adecuada de sus actos, pues concluye que así como ocurría con el conocimiento del alma misma por su esencia, que debe esperar a pasar al acto para conocer ahí la presencia del alma intelectiva, lo mismo para el conocimiento de los hábitos. Hay que esperar a que actúen, a que se realicen en los actos propios de esa facultad para conocerlo. Volviendo al ejemplo del matemático, conocemos que tiene el hábito de la ciencia matemática en su inteligencia, precisamente porque le vemos realizar con gran solvencia
los actos propios de la ciencia matemática. Lo vemos resolver cuestiones matemáticas, lo vemos escribir artículos especializados en matemática, lo vemos enseñar con gran eficiencia la matemática, y todo ese conjunto de actos nos habla de la presencia en su entendimiento del hábito de la ciencia matemática. El hábito, igual que el alma misma, igual que el entendimiento mismo como potencia, no se conoce a través directamente de la captación de su esencia, sino a través de sus actos. Vemos que esta persona puede realizar con gran solvencia tal tipo de actos, concluimos que tiene tal facultad y que tal facultad está en posesión de tal hábito que le está permitiendo la realización adecuada de sus actos. Una última cosa antes de terminar, y es insistir. Nunca insistiremos lo suficiente en la importancia de profundizar este asunto de los hábitos. Es una doctrina verdaderamente central en todo el edificio tomista, en toda la ética tomista, incluso en la teología católica. Solamente para darles un indicio de la importancia, todas las virtudes son hábitos, todos los vicios son hábitos. La gracia de Dios que perdemos con el pecado y recuperamos en el confesionario, esa gracia de Dios es un hábito. Incluso el Lumen Glorie, que es ese don que Dios concede al bienaventurado y que hace a su inteligencia dispuesta para la contemplación de la esencia de Dios, ese Lumen Glorie, es un hábito. Las distintas ciencias que podemos aprender son hábitos. Las habilidades de los deportistas, de los artistas, son hábitos. Sus defectos y sus virtudes son hábitos. Y entendiendo la naturaleza del hábito, lo que el hábito es, cómo se genera un hábito, cómo se pierde un hábito, es importantísimo para todo el tema del desarrollo de la personalidad, de la ética, etc. Entonces, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de estudiar con juicio al detalle la doctrina acerca de los hábitos, que la expone nuestro Santo Tomás en la segunda parte de la Suma Teológica. Por eso hemos siempre dicho que las 15 cuestiones que componen este tratado sobre el hombre, que estamos repasando hace ya algo más de 40 videos, es la médula del pensamiento tomista acerca del hombre, pero luego, a lo largo de toda su obra y en la misma Suma Teológica, en las siguientes partes, desarrolla Santo Tomás doctrinas fundamentales también acerca del ser humano. La segunda parte de la Suma Teológica, por ejemplo, trae un conjunto de temas fundamentales de la mayor importancia para la teoría antropológica, para la naturaleza, el estudio de la naturaleza humana. Entonces, esto de los hábitos hay que estudiarlo, y los animo a que lo estudien a profundidad en buenos autores. No sé si en algún momento la Divina Providencia más adelante nos conceda desarrollar este tema con más detalle, pero desde ya los invito a que por su propia cuenta analicen, estudien y lean sobre el tema de los hábitos, porque toda la personalidad del ser humano, lo bueno, lo malo, está ahí en la doctrina sobre los hábitos.